Bueno, buenos días. Esta es la exposición de la relación entre las ondas mecánicas y las características mecánicas del suelo a cargo de mi compañero Federico Arbeláez, Kevin Incapié y mi persona Juan Pablo Correa. Entonces comenzamos describiendo qué es una onda mecánica. Básicamente, las ondas mecánicas son aquellas que necesitan pues, un medio físico para poder transportarse o propagarse. Por eso reciben el nombre de ondas materiales. Por ejemplo, cuando tocamos la guitarra, pues se transporta por el medio de la cuerda o cuando tiramos una piedra a un estanque. Y pues básicamente para que una onda mecánica pueda propagarse tiene que seguir ciertas condiciones. Uno, que haya un medio elástico. Dos, una fuente generadora de las perturbaciones. Y tres, un mecanismo físico, en este caso, que tenga inercia, o sea, que sus partículas al recibir la perturbación puedan, digamos, subir y bajar y tratar de estabilizarse a su punto de equilibrio. Normalmente estas ondas sufren desplazamientos de varios tipos dependiendo de la naturaleza de la onda y si transfieren o no energía. Y existen dos tipos, las transversales y las longitudinales vistas anteriormente en las clases. Por lo que pasamos después a entender qué es el suelo. Y el suelo básicamente es, digamos, la estratificación a medida que va pasando el tiempo. Es una combinación entre los fenómenos naturales como el clima, la topografía, organismos, flora y fauna, materiales parentales, o sea, rocas y minerales originarios, y eso da pues un resultado de un cúmulo de sedimentos que tienen ciertas texturas, estructuras y consistencia, propiedades químicas, etcétera, lo que conocemos como suelo. El suelo tiene ciertas propiedades mecánicas, las cuales vamos a tratar en esta exposición, enfocándonos básicamente en propiedades físicas o mecánicas como puede ser la textura, la estructura, el color, permeabilidad, la porosidad, el drenaje, la consistencia y la profundidad efectiva. Todos estos parámetros pues, nos permiten saber cómo se comporta un suelo y pues cómo se va a comportar cuando tiene unas ondas que van pasando por este medio. A continuación sigue mi compañero explicando la relación entre las ondas mecánicas y los componentes mecánicos del suelo. Bueno, para nosotros pues como ingenieros es indispensable pues establecer una relación entre las ondas mecánicas y el suelo, debido a que las ondas mecánicas dependen de un medio físico para desplazarse y el suelo puede ser usado por estas como medio para su propagación. Debido a que las ondas transportan energía, el medio por el cual se propagan se puede ver afectado. Partiendo de lo anterior, se debe establecer una relación entre las ondas y el medio por el que se propagan. Por ejemplo, como lo vemos en la imagen, un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo periodo de tiempo. Habitualmente, estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero pues en algunos momentos el desplazamiento libera una gran cantidad de energía. Por lo tanto, en este medio, el suelo, la propagación de energía se da mediante sismos, los cuales pues generan dos tipos de ondas elásticas que se propagan a través del medio. La primera serían las ondas de cuerpo de volumen y la segunda serían las ondas superficiales. La velocidad de propagación de estas ondas depende principalmente de la densidad del medio y de sus propiedades elásticas, el módulo de incompresibilidad y el módulo de rigidez. Las ondas elásticas generan pues fuerzas y deformaciones que obedecen a la teoría de la elasticidad, en la cual los cuerpos sólidos tienen la probabilidad de resistir cambios de tamaño o de forma y de regresar a la condición no deformada cuando se eliminan las fuerzas externas. Entonces, pues, tenemos que las ondas de volumen se clasifican en dos: las ondas P o primarias o de compresión, que son las que se propagan a mayor velocidad, por lo que a cualquier distancia del foco son registradas primero, y allí su nombre. Y al propagarse hacen vibrar las partículas en el mismo sentido del tren de ondas. Estas pues también son conocidas como ondas longitudinales. Y por el otro lado tenemos las ondas S, secundarias o de cortante, que hacen vibrar las partículas en sentido perpendicular al de su propagación y son conocidas también como ondas transversales. Por otro lado tenemos las ondas superficiales, que se clasifican en las ondas Love, las ondas Love o ondas L, que se propagan de forma similar a las ondas S, haciendo vibrar las partículas horizontalmente
en sentido perpendicular al de la propagación, pero sin un movimiento vertical. Y las ondas R tienen un movimiento similar al de las ondas en la superficie del agua, haciendo vibrar las partículas sobre un plano que apunta en dirección de la trayectoria de las ondas. Y pues la propagación de estas ondas tienen una relación directa con algunos de los parámetros geotécnicos del suelo, como lo son pues principalmente la granulometría, que hace referencia principalmente a la distribución de los tamaños de las partículas que conforman el suelo. Pues podemos ver ahí en la imagen que tenemos desde suelos arcillosos donde el tamaño de las partículas es muy pequeño, hasta gravas que el tamaño de las partículas es muy alto, superior a 20 milímetros. Y otro de los parámetros que tenemos es la resistencia al corte de los suelos, donde tenemos la resistencia cortante de un suelo, que es la resistencia interna por unidad de área que la masa del suelo puede ofrecer a la falla y el desplazamiento a lo largo de cualquier plano en su interior. Tradicionalmente pues se realizan ensayos de laboratorio cuando se hacen estudios de suelos para el estudio de la resistencia al corte de un suelo, como el corte directo, compresión simple y compresión triaxial. Y por otro lado, el último parámetro pues que tenemos es la densidad, la cual es una dimensión referida al total de material contenido dentro de un determinado volumen. Y el concepto de densidad se presenta como la relación existente entre la masa que tiene un cuerpo o sustancia y el volumen que ésta ocupa en el espacio donde está presente. Listo, y pues ya mi compañero les va a entrar a explicar por qué son relevantes pues todos estos parámetros. Bueno, para entender un poquito por qué son relevantes los parámetros geológicos que se explicaron, se debe tener en cuenta de que el medio por el cual se desplaza la onda no es un medio continuo, pues presenta estos parámetros y que las ondas pueden presentar ciertas alteraciones debido a estos. Estas alteraciones pueden ser como por ejemplo la amortiguación. Un ejemplo de esto es si yo dejo caer una gota de agua en un estanque, se van a producir ondas en todas las direcciones y a medida que se alejan del foco van a perder intensidad hasta llegar al punto de perderse. Eso es lo que es una onda amortiguada, pues va perdiendo su intensidad a medida que se aleja del foco. Ahora, otro fenómeno muy ligado a la amortiguación es el de la absorción, pero no necesariamente una onda tiene que ser amortiguada para que exista absorción. Como lo dije anteriormente, el medio por el cual se desplazan no es un medio continuo, lo que hace que esto se represente en pérdidas de energía, ya sea por la absorción de los materiales que componen el medio, por fricción o otras posibles causas. Otro fenómeno es la resonancia. La resonancia es un fenómeno demasiado importante dentro de la ingeniería civil. Más adelante se explicará un poquito por qué. Y esto es debido a que cuando se interpone un objeto en el camino de la onda, este puede empezar a vibrar con su misma frecuencia, lo cual puede desencadenar en catástrofes. Para entender un poquito de eso, debemos saber que todos los cuerpos tienen una frecuencia determinada de vibración. Si esta frecuencia coincide con la frecuencia de la onda incidente, se dice que esta resuena. Ahí es cuando se incurriría en este fenómeno. Otro es la reflexión, que como bien lo indica su nombre, es una onda reflejada. Cuando una onda choca con un muro, por decirlo de alguna forma, un obstáculo muy grande, muy grueso, no toda la energía y las mismas condiciones de onda pueden seguir. Por el contrario, estas se van a reflejar en direcciones dependiendo el ángulo del cual llegue la onda incidente. Este sería básicamente el fenómeno. Ahora, la refracción. La refracción se da cuando una onda pasa de un medio a otro. Como el suelo no es un medio continuo, toca tenerlo en cuenta porque este está compuesto de agua, de sólidos de mayor o menor densidad,
de gases incluso. Entonces, las características de la onda no van a ser las mismas al desplazarse por una roca al desplazarse por el agua. Por eso este fenómeno hace referencia a eso, al cambio de las condiciones de la onda después de que pasa de un medio a otro. La difracción se da si atravieso una barrera con rendijas en esta y llega a una onda plana y choca sobre esta barrera con rendijas. Si las rendijas son con una amplitud menor o igual a la amplitud de la onda, se va a generar el fenómeno de difracción, que consiste en que en los bordes de la rejilla se va a formar esta forma circular. Pero si la amplitud de la rendija es mayor, simplemente se va a ver como se ve en la primera parte izquierda de la figura 16. Va a seguir su camino común y corriente. Y el último fenómeno a tener en cuenta es la interferencia. Este me habla de que cuando dos ondas se chocan, puede crear o una interferencia constructiva o una interferencia destructiva. ¿Esto de qué depende? Del periodo de las mismas. Si el periodo coincide, se dice que hay una interferencia constructiva. Por el contrario, si el periodo es inverso, hay una interferencia destructiva, lo cual terminaría por hacer que la onda resultante sea prácticamente nula. Una vez explicados estos fenómenos que pueden llegar a ocurrir con las ondas debido a esos parámetros geológicos, es que le podemos encontrar varias aplicaciones dentro de la ingeniería civil. A continuación se las explicará mi compañero. Ok, bueno, entonces, enfocándonos en la ingeniería civil, podemos utilizar y aplicar a estas a nuestro, digamos, proceso constructivo en cuanto al uso de las propiedades mecánicas del suelo. Por ejemplo, casi todas estas aplicaciones se basan en una creación de una perturbación artificial, una generación de ondas, los cuales me van a permitir analizar estas ondas y recolectar cierta información para catalogar el suelo de acuerdo a, ejemplo, las morfologías del subsuelo, el estado de compactación, fracturación de los materiales, meteorización, alteraciones, porosidad, constantes elásticas de los materiales, grado de saturación, espesores de las capas del subsuelo y buzamientos y hasta velocidades de propagación de las ondas sísmicas en estos suelos. Por ejemplo, y pues primero que todo, todas esas características nos permiten catalogar el suelo como si nos sirve o no para nuestra estructura y nos va a permitir que nuestra estructura sea fiable y pues, sostenible. Entonces, por ejemplo, tenemos la refracción sísmica que nos permite analizar la propagación de las ondas longitudinales o ondas P en el terreno. Estas nos permiten obtener o inferir la estratigrafía del suelo. Básicamente la forma de la onda registrada permite identificar el tiempo de llegada de cada onda a cada uno de los geófonos y las velocidades de propagación de las ondas son calculadas empleando los tiempos de llegada y la distancia entre los geófonos y el punto de impacto de la señal artificial. También existe el análisis multicanal de ondas superficiales que se basa en la información recolectada y el análisis de dispersión de ondas superficiales, las cuales pueden ser relacionadas matemáticamente con las ondas S o de corte en el subsuelo. Normalmente permite detectar inversiones de velocidad en las ondas corte y optimización de esquemas de diseño en las edificaciones. Y también tenemos otro sistema que es el sistema de refracción por microtremores, que básicamente es muy parecido al sistema de refracción, pero pues tiene una diferencia que es un poco más superficial y se utilizan unos microtremores o como un tipo de sensor que nos permite dar la definición y mapeo de la estratigrafía, variaciones laterales y verticales y también permite dar como la profundidad del subsuelo y los perfiles de alteración. También da la definición de parámetros elásticos, dinámicos y geotécnicos integrando medidas sísmicas a valores de densidad y por último reconocimiento y optimización de la ubicación para el programa de perforación y los estudios geotécnicos. Entonces, en conclusión, la ingeniería civil se encarga de solventar la necesidad del ser humano, como puede ser la creación de estructuras las cuales las vamos a habitar. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de utilizar las propiedades mecánicas del suelo a nuestro favor para que todas nuestras construcciones puedan ser sostenibles con el tiempo. Muchas gracias.